Emilio Portes Gil, 1928 a 1930. Fue designado por el Congreso presidente interino de la República, iniciando su periodo el 1 de diciembre de 1928, después de que fue asesinado el general Álvaro Obregón. Portes Gil conocía el poder del jefe máximo, pero tenía un cierto ascendiente sobre él, por lo que no se resignó a ser el simple ejecutor de la política ajena. Favoreció el reparto de la tierra. Aprovechó que Calles estuviera ocupado en consolidar su poder con miras a la sucesión y repartió cerca de 2 millones de hectáreas que beneficiaron a muchos campesinos. Ocupó diversos cargos públicos y fue diputado federal. En 1920 se afilió con Rafael Pedrosa a la Revolución de Agua Prieta, siendo gobernador provisional de Tamaulipas. 2 años después contrajo matrimonio con Carmen García González y el 17 de mayo de 1924 fundó el Partido Socialista Fronterizo y en el año de 1925 fue gobernador constitucional de su estado natal. En su gobierno realizó una importante actividad legislativa y promovió la organización de los obreros y campesinos. Ejerció fuerte influencia en los gobiernos y en la política de Tamaulipas. Los principales aspectos de su política eran similares a la de sus antecesores: la reconstrucción económica encaminada a modernizar el país y convertirla en una nación capitalista, establecer definitivamente la hegemonía del Estado sobre toda la sociedad para administrar los beneficios económicos. Es importante saber que el conflicto entre el gobierno y la Iglesia se resolvió el 22 de junio de 1929, debido a que el primero permitió que la Iglesia continuara ejerciendo su derecho espiritual sobre la población solo siempre y cuando se mantuviera al margen de las cuestiones políticas del país, por lo que el 27 de junio de 1929 se ofició la primera misa pública. Otro aspecto que tuvo que solucionar Portes Gil fue la Universidad Nacional, porque esto opacaba la autoridad del gobierno y era un obstáculo en las campañas presidenciales de otros políticos, como Pascual Ortiz. Debido a eso, el 28 de mayo de 1929 se le dio a la universidad la autonomía que necesitaba para que la vida estudiantil estuviera controlada. Cuando terminó con su administración como presidente, tuvo otros cargos en el gobierno, como los siguientes: fue embajador de Francia y la India, secretario de Relaciones Exteriores, procurador, director de la Comisión Nacional de Seguros. El 17 de noviembre de 1929 se realizaron las elecciones para el puesto de la presidencia de México y el triunfo fue para el Partido Nacional Revolucionario. Su fecha de gobierno inició el 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1949. Fue el 49º presidente de México. Permaneció en el Partido de la Revolución Mexicana. Nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Sus padres fueron Damaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua. Se casó con Amalia Lozorzano y tuvieron un hijo al que llamaron Cuauhtémoc. En 1913 se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejón, en donde fue ascendido con el paso del tiempo. En el ejército revolucionario alcanzó el grado de general a los 38 años de edad. Quien era el entonces presidente de México, Adolfo de la Huerta, nombró a Lázaro Cárdenas gobernador interino del estado de Michoacán como agradecimiento por su excelente participación en el ejército y estuvo en dicho cargo durante 3 meses. Más tarde fungió como secretario de Gobernación y como dirigente del Partido Nacional Revolucionario. Lázaro Cárdenas volvió a ser gobernador del estado de Michoacán, ejerciendo de 1928 a 1932. Más tarde fue electo presidente de la República Mexicana para el sexenio 1934-1940. El 1 de diciembre de 1934 acondicionó un predio con el barrio del Chivatito para vivir ahí y ocuparlo como casa presidencial. Mandó a sembrar muchos pinos y oyameles y así fue como se le dio el nombre de Los Pinos, lugar que hoy en día continúa siendo la casa presidencial. Lázaro Cárdenas reorganizó su partido y le cambió el nombre por el Partido de la Revolución Mexicana. Modificó su estructura inicial y lo integró en 4 sectores: obrero, campesino, popular y militar. Su gobierno destacó por la reforma agraria que hizo. Expropió el petróleo, creó los ejidos en el agro mexicano, creó carreteras y caminos. El día de posesión al puesto se inició la era cardenista, dejando atrás el maximato y otros gobiernos populares en aquel entonces.
Con las reformas que hizo el sistema agrario, la agricultura del país cambió ampliamente. En cuanto al desarrollo económico de México, consideró la posibilidad de crear una alternativa de desarrollo o imitar la estrategia de modelo capitalista que usaban otros países industrializados, todo con el fin de hacer que el país se integrara más y fuera más equitativo en todos los sentidos, social, político, religioso y económico. Siempre trabajó en conjunto con su gabinete y ejerció el poder de la silla presidencial para hacer cosas buenas por su país. Creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, nacionalizó los ferrocarriles entre los años 1937 y 1938, dio asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil 1937 y 1942, apoyó a la República Española en los ferros internacionales y también le otorgó ayuda económica. Consolidó las bases del fundamento del Partido Nacional Revolucionario. El aspecto educativo creó lo siguiente: el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México. Transformó el Castillo de Chapultepec, cuyo lugar era la antigua residencia de los presidentes del país, e impulsó iniciativas para clausurar las casas de juego que había. Debido a la crisis petrolera que se dio en el país, la economía volvió a bajar repentinamente en el año 1938. Debido a eso, el país se volvió estado activo, porque se detuvieron que involucrar en las cuestiones de producción y creación de infraestructura. Es fundamental saber que la reforma agraria que implementó Cárdenas no produjo un crecimiento inmediato en la economía, pero beneficiados por dicho proceso mejoraron sus condiciones de vida y poco a poco se fue notando el crecimiento económico y en todo el país los campesinos mejoraron su posición social y económica. Por muchos años la producción de petróleos mexicanos Pemex se destinó a cubrir el mercado interno. Las empresas petroleras se expropiaron el 18 de marzo de 1938 y eso hizo, lo informó Cárdenas, a todo el país. Su gobierno aceptó pagar el dinero que se le había prestado al extranjero en un plazo de 10 años, punto señalado en una ley. Es importante saber que uno de los países que se vieron afectados por la explotación petrolera fue Gran Bretaña, y el gobierno de los Estados Unidos pidió que se devolviera lo tomado, pero Cárdenas se negó rotundamente. Cárdenas concluyó su periodo presidencial el 30 de noviembre de 1934 y se dice que forzó el resultado electoral para que su sucesor fuera Manuel. Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946. Fue militar y político mexicano que obtuvo la silla presidencial de la República Mexicana en un periodo de 1940 a 1946. El 15 de septiembre de 1942, Manuel convocó una asamblea para un acercamiento nacional e invitó a todos los que habían sido presidentes de México en el pasado para dialogar. La respuesta fue positiva y su gobierno tuvo el apoyo de diversas organizaciones de diferentes ámbitos. Así fue como se dio la unidad nacional. En el gobierno de Manuel se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vicente Lorbando Toledano era quien dirigía la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, pero fue reemplazado por Fidel Velázquez. Dio prioridad y nivel de importancia a la educación, ya que reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana. Creó el Instituto de Capacitación para Maestros en Servicio. Realizó una intensa campaña de alfabetización. Creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, el cual es un grupo magisterial mexicano más grande de Latinoamérica, que une a los maestros que trabajan, y en 1943 se elevó el presupuesto para la creación de escuelas. En 1944 se organizó la campaña de alfabetización y se creó un timbre postal de pro-alfabetización. Se editaron 10 millones de cartillas y 10 millones de cuadernos de escritura que fueron distribuidos por todo el territorio. México le declaró la guerra a los países del eje. El gobierno del general Ávila Camacho coopera en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, con el envío de miles de trabajadores a los Estados Unidos de Norteamérica, de petróleo
y otros artículos que se producían en el país. El 13 de mayo de 1942, el buque mexicano Potrero del Llano fue hundido cerca a las costas de Florida en el Golfo de México. El 14 de mayo de 1942, el país responsable de la agresión no procede a pagar los daños y prejuicios causados. El gobierno mexicano adoptaría las medidas que reclame el honor nacional. El presidente Manuel Ávila Camacho emitió un anuncio dirigido a la nación comunicándole que un submarino de las potencias del eje habría hundido en el Atlántico el buque de matrícula mexicana Potrero del Llano. El 13 del mismo mes, otro buque tanque llamado Faja de Oro también es torpedeado y hundido. Italia y Japón no respondiendo a la protesta y la Cancillería alemana se rehusó a recibirla. México entró así a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno mexicano envió al Escuadrón 201 integrado por 200 hombres. La educación fue un punto clave para que se diera la unidad nacional, así que también ayudó a la economía del país porque desde que se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se prepararon a muchos maestros para desempeñar un trabajo eficiente y productivo.